Abrir la Biblia en Números capítulo 22. Vamos a meditar bastante panorámicamente, diría yo, en los capítulos 22, 23 y 24. Este es un pasaje en donde se nos habla especialmente de Balaam. Ustedes recuerdan ese hombre. Realmente algunos, cuando se habla de él, se habla de un profeta, pero realmente es un profeta falso. Y yo quisiera sintetizar el concepto que tenemos aquí en estos capítulos de Números. Realmente Números es un libro que al estudiarlo muchas veces lo hacemos bastante en forma panorámica, porque hay muchos detalles que, por supuesto, cada palabra de la Biblia es inspirada, pero a veces, por ejemplo, hay grandes listados de genealogías y temas así. Entonces tenemos que enfocar la atención en lo que, por decirlo así, es lo esencial en la doctrina. Yo quisiera, así rápidamente, para que no perdamos las lecciones que hay en estos capítulos, darles algunas lecciones que quiero subrayar, porque aunque hay muchísimo que aprender en toda la Biblia, hay ciertas lecciones que no las debemos dejar escapar. Entonces, quisiera rápidamente dar una síntesis y después ver detalles de esto, pero antes vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Toda ella es para nosotros de gran bendición. Tú enriqueces nuestro conocimiento, nuestro carácter, la doctrina que está en nuestro corazón y que es tu santa palabra, Señor, que amamos y que queremos entender cada vez más para de esa manera honrar tu nombre y vivir de acuerdo a tu voluntad, y al mismo tiempo también ser instruidos en cuanto a ciertas cosas que hay en el mundo, Señor. Hay mucho engaño, y cuando nosotros vemos aquí a Balaam nos damos cuenta que hay cosas aún que a la luz de los siglos que han pasado pueden resultar confusas, pero nosotros pedimos, Señor, la dirección y la luz de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos enseñe y que comprendamos más y más tu palabra. De esa manera haremos también tu voluntad y no seremos, Señor, presa del engaño que hay en el mundo. Te pedimos tu bendición y la luz de tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces así rápidamente algunas lecciones que no deben faltar. Y realmente la primera cosa que yo quisiera compartirles es que Balaam era un profeta falso. Porque puede ser que por todo lo que él habla y la forma de expresarse y que usa el nombre de Jehová y dice que Jehová le va a hablar y que habla en nombre de Jehová, uno podría decir, este es un profeta de Dios, a pesar de que Dios le usó y por supuesto que él también usaba ese lenguaje, aún usando el nombre de Dios. Él no era un creyente conocedor de Jehová el Señor. Balaam no era un creyente. Eso pasa con mucha gente también en el día de hoy. La Biblia habla del camino de Balaam, del error de Balaam, de la doctrina de Balaam, y habla de doctrina falsa. Solo para recordarles los pasajes, en 2 Pedro 2:15 se menciona el camino de Balaam, en Judas 11 también, y en Apocalipsis 2:14. El camino, el error y la doctrina falsa de Balaam. Balaam en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está calificado de falso profeta. Así que no vayamos a pensar que tal vez él era un profeta de Dios por lo que vamos a leer aquí. Pedro, Judas y Juan dicen que era falso profeta. Otra cosa, Balaam no era profeta de los israelitas. Todos los profetas del Antiguo Testamento eran del pueblo de Israel. Este no era un verdadero profeta. Este hombre había nacido en Petor, en la Mesopotamia. Era un hombre que lo habían mandado a traer del extranjero para venir a maldecir a Israel.
Entonces, él no era un profeta de los que hablaba en nombre de Dios al pueblo de Israel. Y cuando se dice profeta, realmente no es eso él. En el pasaje vamos a ver que él era un adivino, que era un hechicero. Eso era lo que era él. Pero se le llama profeta porque hablaba cosas del futuro, hablaba cosas. En la actualidad aún existen personas que se meten a vaticinar y todo eso. Entonces tengamos mucho cuidado, porque aún les pueden llamar profetas, pero no lo son, no son del grupo de hombres de Dios que hablaban de parte de Dios al pueblo de Israel para llamarle la atención y para guiarlos a la verdad. Aún Deuteronomio capítulo 13 habla de el profeta falso y del soñador que se cumplen sus profecías, pero que está tratando de alejarlo a uno de Dios. Deuteronomio 13 es muy clave para recordar esto. Ahora, Balaam no era pues un israelita, él era de la Mesopotamia. Lo que hacía él era conjuros mágicos, maldiciones, agüeros, eso era lo que hacía él. Tal vez si miramos aquí en el capítulo 22, en el versículo 6, podemos darnos cuenta, dice, cuando le habló Balac, dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Pero lo que estaba pidiendo ahí era una maldición de tipo de hechicería. Esa es la maldición que está pidiendo ahí él. Hay otros pasajes. En el 23, yo pienso que es bueno que leamos eso, aunque después lo podríamos ver más detalladamente. Dice, porque contra Jacob, dice la profecía de él mismo, no hay agüero. Es decir, no hay agüero que valga contra Jacob, ni adivinación contra Israel. No hay magia que pueda hacer algo en contra del pueblo que Dios protege. Ahí, en ese 23 sí se usa la palabra adivinación y agüero, que era lo que estaba haciendo Balaam. Entonces, eso no se puede hablar de un profeta como Isaías o Amós o Jeremías. Ellos no hacían agüeros, ellos daban palabra de Dios. Entonces hay que entender que Balaam ni era israelita y lo que hacía era agüeros, maldiciones. En la actualidad hay gente que, como creen hechicerías, van a lugares donde hacen de eso y piden hechicerías y malas cosas para otras personas. Lo hacen hasta el día de hoy. Pues en aquel tiempo, porque estamos hablando de hace 30 siglos, la cosa era peor todavía. La gente creía mucho más esas cosas. Una tercera lección es que en esa época los reyes creían que con maldiciones, que con agüeros, sus dioses les hacían ganar las guerras. Y por eso fue que Balac fue a pedir a Balaam que hiciera eso, e incluso lo trajeron desde su pueblo, lo mandaron a traer para que viniera a echar maldiciones, para que viniera a hacer esos conjuros mágicos, para que Israel perdiera la batalla. Porque ellos creían así, que así se hacía la guerra. Entonces, esas personas aún usaban el nombre del verdadero Dios para hacer sus conjuros. Podían usar los nombres falsos de los dioses de Egipto, de Babilonia, de todo eso, pero entre todo hablaban del verdadero Dios. Hoy existe gente también que sin ser creyentes hablan de Dios, hablan de Jesús. No sé si ustedes recuerdan, pero en la misma Biblia aparece que hubo los hijos de un tal Esceva que estaban diciendo a los demonios, te conjuro por el Jesús que predica Pablo, decían. Eso se lee en el libro de los Hechos. Y aún el demonio les contestó, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Entonces la gente puede utilizar el nombre de Dios y eso puede confundir a uno, creyendo que porque usan ese nombre aquí en la Biblia son verdaderos creyentes, y no lo eran. Estoy tratando de demostrar eso, porque así al llegar a los versículos pues encontramos eso. Un par de cosas más. Hay 4 profecías que dio Balaam y contienen cosas que se han cumplido
y se van a cumplir en el futuro. Y Dios dio esas profecías por medio de ese profeta, aunque era falso, para demostrar que a Israel nadie lo maldice, y que hasta el mismo enemigo, porque Balaam era enemigo de Israel, amigo de Balac, contrario a Israel, aún el mismo enemigo habló una cosa que es cierta respecto al pueblo de Israel, que no se le puede maldecir y cambiar el plan de Dios en cuanto a que en el futuro Israel va a ser el país número 1 del mundo cuando Jesús regrese. No se puede, es el pueblo escogido de Dios. Ahora, algunos dicen, pero ¿y cómo fue que hizo Dios eso? No les debe extrañar. Hubo incrédulos que profetizaron. Por ejemplo, la Biblia dice que Caifás profetizó porque él era el sumo sacerdote aquel año y dijo que Jesús iba a morir por todo el pueblo. Y eso él lo dijo hablando de Roma, pero sus palabras eran ciertas en cuanto al propósito de Dios, que Jesús iba a morir en lugar del pueblo. Entonces, y la misma Biblia dice que profetizó, y Caifás era incrédulo. El faraón en Egipto tuvo sueños cuando José le fue a decir todo lo que iba a pasar en los 7 años de abundancia y 7 de escasez. Eso era profecía y se cumplió, pero el faraón no era creyente. Nabucodonosor, cuando soñó aquella imagen de cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y piernas de barro, él profetizó toda la historia mundial con ese sueño y él no era creyente. Entonces, la lección es grande ahí. Una es que Dios puede, por medio de personas que no le conocen exactamente como Él es, puede revelar cosas. Y es una gran lección para los creyentes. No decir, como yo tengo profecía, por eso es que soy salvo. Porque no somos salvos por profetizar. Somos salvos por confiar en el Señor Jesús. Y aún Mateo capítulo 7 en el versículo 21 y siguiente dice, muchos me dirán en aquel día, yo profeticé en tu nombre, y yo les diré, no os conozco, obradores de maldad. Es que hay gente que cree, que como aquí hay profecías, que como aquí hay milagros, que como aquí hay esto y hay lo otro, que por eso sí son verdaderos. Aquí tenemos a Balaam, un profeta falso, que da 4 profecías que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, y él era perdido. Entonces, eso la Biblia nos lo deja, porque Dios no quiere que nos confundamos, creyendo que por tener dones proféticos o cosas así, entonces nosotros los que sí estamos en la verdad. En la misma Biblia hay profetas falsos que dicen la verdad, y Deuteronomio 13 dice que si aparece un soñador o un profeta y se cumple lo que dice, pero te dice, vamos en pos de dioses que no conociste, ese profeta no es de Dios, aunque se cumplan sus sueños, sus profecías y sus cosas. Entonces hay una gran teología aquí también. Y la última cosa, el propósito de permitir todo lo que pasó con Balaam es demostrar que Israel no puede ser maldecido, que no puede ser maldecido el pueblo de Israel. Así que con estas lecciones, ahí ya yo creo que hemos dicho bastante respecto al pasaje. Pero yo quisiera que viéramos aquí en el capítulo 22, porque lo que se ve es un intento aquí de combatir a Israel con conjuros mágicos. Pero ahora ya dejamos claro de que Balaam era un profeta falso. En el capítulo 22:1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Estaban ellos en los últimos 5 meses de los 40 años que estuvieron en el desierto. Ahí ya nos ubicamos. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y estaban enfrente de Jericó. Jericó iba a ser la primera ciudad que ellos iban a conquistar en la tierra prometida. Y cuando se da esta profecía, faltan 5 meses para que entren y que ganen la batalla en Jericó. Es bueno saber eso para saber en qué momento estamos leyendo la Biblia. Y dice el versículo 2, y vio Balac, hijo de Zippor,
todo lo que Israel había hecho al amorreo, es decir, que habían ya combatido y ganado. Y Moab tuvo gran temor. En realidad, los israelitas no iban a atacar a Moab. Ellos no iban a atacar a Moab. Ellos iban a atacar Jericó. Esa era la realidad. Pero Balac, aunque no le estaban haciendo nada a él, se puso a la defensiva. Y dijo, si estos vienen y nos atacan, vamos a perecer igual que los amorreos. Pero él, preparándose para la batalla sin que lo estuvieran molestando, dijo, la manera de ganar la batalla es mandar a traer a alguien que maldiga al pueblo de Israel. Si vamos a entrar con armas, pues lo vamos a hacer, pero antes tenemos que traer a alguien que maldiga al pueblo y que pierda la batalla. Entonces, fíjense bien, porque era una batalla con armas materiales, pero según él también con maldiciones y con conjuros y con hechicería. Entonces mandaron a traer a Balaam, lo mandó a traer el rey Balac, que era hijo de Zippor, rey de Moab. En el versículo 5 dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, este es el profeta. Él era famoso por sus hechizos, por eso es que lo mandaron a traer. Parece que tenía fama de que cuando él maldecía a alguien, salía así como era la cosa, como le estaban pidiendo. Hay personas que aún en el día de hoy hacen encantamientos y hechicerías y creen en adivinaciones y todo eso. Eso es falso, es satánico. Y de ese tipo era este Balaam. Entonces, manda a llamar a este hombre y le dice en versículo 6, ven pues ahora, te ruego que maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Entonces dice, no lo voy a poder combatir con armas, pero lo voy a combatir con hechicería. Y qué interesante, porque hay mucha gente que hoy cree en estas cosas. Creen enfrascados en hechicerías, en maleficios. Pero ninguna de esas cosas, sea que venga por farsa o que venga por de donde venga, ninguna fuerza de la oscuridad y del infierno puede contra el pueblo de Dios. No se puede. No pudo contra Israel y tampoco puede contra los creyentes en el día de hoy. Esto es muy importante subrayarlo, porque si es una farsa, es farsa. Y si es una cosa verdaderamente diabólica, más poderoso es el Señor que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso lo dice bien claro la Biblia. Entonces es bueno ver todos estos detalles. Aquí se ve que Balac creía mucho en Balaam y le dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Creía en el poder de Balaam como adivino. Y en el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab, o sea, los jefes, y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, es decir, le llevaban regalos para que adivinara, para que maldijera, para que hiciera cosas así. O sea que la cosa no ha cambiado. Siempre hay dinero, siempre hay regalos y de todo. En el versículo 9, Dios empieza aquí la narración de que Dios prohibió a Balaam hacer eso. Ahora, ¿por qué Dios entra en esta escena así como que tiene una gran relación con Balaam? El punto es que Dios interviene aquí en todo solo para enseñar en su palabra que nadie puede maldecir a Israel. Por eso era importante dejar bien claras esas lecciones. No es que Dios está en armonía con toda esta oscuridad, pero aquella cosa que era tan temible que Balaam podía conjurar y que pasaban las cosas, con Israel no se podía. Tal vez a otros les podía hacer daño, pero a Israel no le podía hacer daño, era el pueblo de Dios. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él. Entonces dijo Dios a Balaam,
no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Este pueblo tiene una bendición especial. Y claro, en Génesis 12, el Señor cuando fundó, llamó a Abraham y fundó el pueblo, le dijo, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, los maldeciré. Eso no va a cambiar, ni ha cambiado hasta el día de hoy. Y el pueblo de Israel tiene un futuro especial. Aún con todos los problemas que ellos tienen, el futuro de ellos es la gran bendición de ser la nación número 1 del mundo. Porque aquí lo que había era guerra. Y el temor de Balac era de que los arrasaran a ellos. No los estaban molestando. A veces hay gente a la que no la están molestando y creen que la están molestando. O que le van a hacer algo y no está pasando nada. ¿Cuánta lección podríamos nosotros sacar de aquí? Pero Dios le dice que no lo haga. Y hermanos, aquí en esta parte del capítulo 22, el punto principal de todo esto es que el ángel de Jehová se opuso a Balaam de que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y la necedad del profeta se ve aquí por una sola razón. Él dijo, aunque me llenen un cuarto de oro y de todo, no voy porque Dios dice que no. Y eso parecía una obediencia, pero después sí le ofrecieron mucho oro y muchas cosas, y él se fue detrás de eso. A eso la Biblia le llama el camino de Balaam, que por avaricia fue a tratar de hacer lo que Dios le dijo que no hiciera, a pesar de que era un profeta falso. Pero es que eran personas, y Dios ahí sí intervino, y sí le habló, y pasaron cosas así. Entonces, a pesar de la orden de no maldecirlo, él se vio tentado por la avaricia de ir, porque ya la gran cantidad de oro que le ofrecían era para volverse riquísimo. Y por supuesto, por eso la Biblia habla del camino de Balaam, que es avaricia. En el versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Y cuando uno lee eso dice, bueno, aquí Dios le está diciendo que vaya. Pero atrás ya le dijo, no vayas porque este pueblo bendito es. No se puede. Pero aquí, en el lenguaje que tenemos aquí, lo que le está diciendo es, mira, si tú quieres ir, haz lo que quieras. Como diciendo, haz lo que se te dé la gana. Si no obedeces a la palabra, haz lo que quieras. Ya no lo va a parar en cuanto a que se vaya, pero sí lo va a parar en cuanto a maldecir al pueblo de Israel. Y entonces esta historia quizás es la parte más conocida, porque ustedes saben de que el ángel quería detenerlo, y el asna era la que sí miraba al ángel y Balaam no miraba nada. Pero eso tiene grandes lecciones. En versículo 21, así Balaam se levantó de mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y aquí él ya va contra la voluntad de Dios. Y el texto mismo dice, la ira de Dios se encendió porque él iba. Atrás dice que Dios le dijo, anda si quieres. Pero el versículo siguiente dice que la ira de Jehová se encendió contra él porque iba a hacer lo que le había dicho que no se podía. Entonces, por eso es que hay que leer todo el texto. Porque si uno solo mira que Dios lo autoriza a ir, parece que Dios lo autorizó. Pero si la ira se encendió contra él porque iba, era porque Dios no quería. Lo estaba dejando que hiciera su voluntad. ¿Cuántas personas hay que Dios las deja hacer su voluntad? Qué triste, hermanos. Qué bueno cuando uno que es hijo de Dios, Dios no lo deja a uno hacer lo que uno quisiera. Pero al inconverso, puede ser que Dios lo deje hacer lo que quiera, pero el fin va a ser terrible para él, porque posteriormente Balaam fue matado por los israelitas. Después lo mataron. Aquí Dios le permitió hacer muchas cosas. Pero dice el versículo 22 que mientras iba, la ira del Señor se encendió contra él y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Eso quiere decir que Dios no
estaba de acuerdo con él, aunque atrás le había dicho que hiciera lo que quisiera. Versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová. En el versículo 25, y viendo el asna, el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. En el versículo 23 la azotó, en el 25 la volvió a azotar, en el versículo 27, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ya eran 3 veces que el asna no quería seguir, porque miraba ella al ángel. Y por supuesto, esto es una gran lección, está dando a entender la Biblia que el burro, el jumento, miraba más que él. Eso es terrible, porque supuestamente él debía, como ser humano, más inteligente y más capaz, debía de abrir sus ojos a ver, pero el asna miraba lo que no miraba él, y eso viene a confirmarnos que no era un siervo de Dios, era un ciego para las cosas de Dios, y un animal miraba más que él, y le pegó las 3 veces, porque el asna lo que estaba haciendo era salvándolo, lo va a decir aquí la palabra de Dios. Y en versículo 28, era tal la ceguera, dice, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Abraham, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna. No dijo, ¿qué es esto? Que un animal está hablando. No, hasta le contestó. Una persona cuerda, una persona más sensata, al oír hablar un animal, se hubiera asustado de ver eso. Hubiera pensado, ¿qué está pasando aquí? Pero él hasta le contestó y le dijo por qué le había pegado, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. Hace muchísimo tiempo que eres mi dueño, y nunca te había hecho yo esto, ni te había hablado. Él tiene mejor razonamiento el asna que él. Entonces, por supuesto, esto es porque el Señor estaba reprendiéndolo. La Biblia dice en 2 Pedro que el jumento reprendió la locura del profeta. Así dice claramente el apóstol Pedro. Versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová posteriormente. Y en 32, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Ahí está bien claro que Dios no estaba de acuerdo con él, porque el ángel de Jehová es el Señor Jesús hablándole ahí a él. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Al asna. El asna te está salvando. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, todo eso se da aquí porque Dios lo que quiere evitar es que él vaya a maldecir a Israel. Y sin embargo, fue tan necio, y con todas las cosas que le ofrecieron, siguió hasta ir a querer maldecir al pueblo. Y aunque Dios le dijo que él no iba a poder maldecir a Israel, él fue a hacerlo, porque le ofrecían dinero. Ya con todos estos incidentes él debió haberse ido, y hasta entendido a Dios, pero no lo hizo. Siguió porque le volvían a ofrecer dinero. Y entonces lo que vemos aquí es que Dios le va a permitir ir a hacer lo que él quiere. Le va a permitir que llegue a la cumbre del monte y todo eso y todo lo que hicieron, pero no le va a dejar maldecir a Israel. Le va a agarrar la boca y le va a hacer que diga lo que él quiere decir. Entonces el conjuro, el agüero que él iba a ir a echar, digamos, encima del pueblo de Israel, se iba a convertir en bendición. Un enemigo, un
agorero, que es encargado de decir cosas malas, agüeros y maldiciones, va a hablar bien del pueblo de Israel. Eso va a ser, es la historia que tenemos aquí. Y eso es lo que encontramos en el versículo 20, en capítulo 23. Vemos aquí a los paganos luchando contra Israel con sus locuras y con sus ideas. Capítulo 23. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares. Aquí en este punto ya aceptó maldecir a Israel. Ya, por eso le pide 7 altares. Y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Están haciendo un holocausto, un sacrificio. ¿Y a quién? A Jehová. Ellos piensan que a Jehová lo pueden manipular dándole cosas. Dios no necesita nada. Dios lo que sí quiere que haga uno es la voluntad de Él. Pero Él les permitió hacer todo eso. Versículo 2. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro. Él no pierde la esperanza de que Jehová se arrepienta y diga: bueno, maldícelo pues, no tengas pena. Él no sabe que Dios no cambia. Y dice el versículo 4: y vino Dios al encuentro de Balaam. El Señor viene porque eso iba a hacer para que Balaam fuera instrumento para bendecir al pueblo de Israel, saliendo la bendición de una boca que quería maldecir al pueblo. Entonces, el punto principal es que a Israel no se le puede maldecir, aunque quieran los hombres. Dios no va a cambiar eso. En el versículo 4 vino Dios al encuentro y le dijo: 7 altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y él volvió, y aquí estaba él junto a su holocausto, así parado, como dice: yo soy el que lo ofrezco. Él y todos sus príncipes, y tomó su parábola y dijo, es decir, aquí ya Dios va a hacer hablar a Balaam. Atrás hizo hablar al asna, ahora va a hacer hablar a un hombre. Fíjense cómo se ve el poder del Señor, porque atrás hizo hablar a un ser que no habla ni razona y lo hizo decir cosas buenas. Ahora va a usar a un hombre que está más necio que el asna en querer hacer su voluntad, y lo va a hacer que diga no lo que él quiere, sino lo que quiere Dios que se diga. El versículo 7, tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, es decir, a mí me trajeron, yo no vine por mi propia cuenta, rey de Moab y de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Pero eso de maldíceme es conjúrame, di un hechizo, condena a Israel. Y sigue. Eso fue lo que me pidieron. Pero el versículo 8, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Declara que que Israel tiene la bendición de Dios. ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Todo eso no lo estaba diciendo él porque él quería hacer eso, sino Dios lo estaba obligando a hablar. Y estaba diciendo profecía verdadera, siendo él falso, igual que Caifás, cuando dijo que Jesús había de morir por el pueblo. Estaba profetizando y no sabía lo que estaba hablando. Versículo 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Está hablando de ver a Israel. He aquí un pueblo que habitará confiado. Israel es un pueblo dichoso porque es pueblo escogido de Dios, está diciendo en otras palabras, y no será contado entre las naciones. Y aquí la idea de no ser contado entre las naciones es que Israel no quiere que lo confundan con los demás pueblos, pero a estas alturas están a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos sí se creen un pueblo separado en este momento, después se mezclaron con todos, pero aquí está hablando de que el pueblo de Israel es tan especial que ellos no quieren mezclarse con los demás, porque son un pueblo para adorar y para testificar acerca de Dios.
Ese es un concepto que lo debíamos de mantener nosotros también. No querer ser igual que los inconversos. No porque ellos no tengan nada bueno, sino nosotros debemos ser con ideales mucho más altos que los que tienen los que no conocen al Señor. Y en el versículo 10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? Hablando de la enorme descendencia del pueblo de Israel. En aquel tiempo, eso, y por supuesto en el día de hoy también, pero en aquel tiempo eso se miraba como una gran bendición, ser un pueblo numeroso. Se miraba así. Y termina diciendo Balaam aquí, muera yo la muerte de los rectos. Y lo que está diciendo, los rectos también van a morir, pero van a morir felices. Porque de todos modos uno se muere en este mundo, pero la idea es de que van a morir felices. Así va a ser la muerte, bendición de los que viven cerca de Dios. Y dice, en cambio los malos, su muerte no va a ser una bendición. El creyente, toda su vida es una bendición, y aún el día que se muere es una bendición que se muera. Es tanta cosa que dijo Balaam ahí que era exacta. Pero en el versículo 11 noten, dice, entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde ahí me los maldecirás. Fíjense la insistencia de Balac, después de que oyó toda la bendición. Él no dijo, esto no sirve. No, vámonos a otro lado, y desde ahí me los maldices. Y Balaam no le dijo, no se puede. No, fue a ver si los podía maldecir por otro lado. Eran los dos necios en cuanto al punto este. Y demuestra la necedad del hombre. En el versículo 14 lo lleva a otro lugar, al campo de Sofim. Y dice, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto. Le sigue creyendo que sí se va a poder hacer. Estaban buscando agüeros, y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y he aquí que estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijeron, le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, fíjense que Balac también usa el nombre de Jehová, y Balaam usa el nombre de Jehová, y ambos son inconversos. Hay que notar esos detalles, porque aparentemente para ellos Dios, el Dios de Israel era igual que cualquier otro Dios. Hay gente que piensa así en el día de hoy. Piensan que el Dios que se revela en la Biblia es igual al que se revela en el Corán, y el que se revela en el Bhagavad Gita y en donde sea. Creen que es lo mismo todo. Están muy equivocados. Pero pregunta qué fue lo que dijo. Entonces, en el 18 tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿De quién son esas palabras? Bueno, Dios las está poniendo en la boca de Balaam, pero esas palabras se utilizan enormemente en la teología para decir que Dios es inmutable, que Dios no es hombre para que mienta. ¿Pero de qué boca salió eso? De la boca de Balaam, porque ese hombre estaba diciendo cosas verdaderas, aunque él era un profeta falso. Y todo esto lo estaba diciendo por el don de profecía. Algunas veces me sorprende porque muchas personas creen que porque profetizan, y a veces ni dicen profecías buenas, por eso es que sí son especiales y sí son siervos de Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Lo más importante es conocer adecuadamente a Jesús, creer que Él es nuestro Salvador, no solamente hablar profecías. Ahora, exponer la Biblia se está diciendo lo que dice Dios. Pero a veces uno cree que uno puede tener un don profético y que eso lo hace creyente.
Eso no es lo que lo hace creyente a uno. Y por supuesto hay profetas verdaderos como los que hubo en todo el Antiguo Testamento, pero en su momento, no ahora. Ahora dice en el versículo 20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Realmente ni merecen ser maldecidos, no están haciendo nada malo. Versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, es decir, el pueblo de Israel, porque contra Jacob no hay agüero que valga, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho por Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Dios tiene un propósito. Como una nota interesante, cuando se inventó el telégrafo, Samuel Morse inventó el telégrafo. Estas fueron las primeras palabras que se transmitieron por el telégrafo. Se los comparto porque resulta de que a veces los científicos se oponen a la Biblia, pero grandes descubridores han usado la Biblia. La frase, lo que ha hecho Dios, fue la primera cosa que se transmitió en un telégrafo. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos que existen y que ha descubierto el hombre, todo eso lo ha hecho Dios. Todo lo ha hecho Dios. El hombre lo que está haciendo es descubriendo cosas. No es que el hombre creó las cosas, es Dios el que hizo todo. Y Samuel Morse pues le dio gloria a Dios con eso. Ahora, podemos así rápidamente pasar al capítulo 24, dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel, los vio ya al pueblo de Israel alojado por sus tribus. Entonces tomó parábola en versículo 3 y dijo, Balaam hijo de Beor, y dijo, el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Ahí está Balaam viendo a Israel como lo ve Dios, por eso los bendice. Y dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y empieza a bendecirlos otra vez. Versículo 6, como arroyos, como huertos, como aloes, como cedros. Todas estas expresiones son de bendición y bendición material. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Y empieza a hablar de las victorias que Israel había de tener en la tierra prometida. En el versículo 9, solo para que miren el poder de Israel, se encorvará para echarse como león el pueblo de Israel, y como leona, ¿quién lo despertará? ¿Quién va a ir a despertar a un león? Eso no se puede, sería enfrentarse a un enemigo que lo va a despedazar a uno. Y lo que está diciendo es, Israel tiene la bendición del Señor. Y rápidamente, porque estamos haciendo solo una síntesis, en el versículo 15 viene un cuarto mensaje, una cuarta parábola. Y en el versículo 16 dice, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. ¿Por qué? Porque esta profecía se refiere al milenio. Por eso dice, lo veré, mas no ahora. Esto no es para ahorita, es para el tiempo futuro. Los tres primeros mensajes eran para la época en que ellos estaban entrando a la tierra prometida. Pero el que tenemos aquí, el último, que termina el capítulo 24, es un mensaje acerca del milenio, del reino. ¿Qué sabía Balaam de milenio y de todo eso? Absolutamente nada. Pero lo que tenemos aquí es palabra del Señor, es profecía auténtica y habla de las victorias de Israel sobre Amalek, sobre el Ceneo, sobre Asiria, de la venida de Roma para atacar, porque en el capítulo 24,
Dice, vendrán naves de la costa de Kitim, o sea, del Imperio Romano. Kitim es Italia en el Antiguo Testamento. Y todo esto es profecía auténtica, va a cumplirse, pero fue dicha por un hombre que no conocía a Dios. Así que hay grandes lecciones aquí. Por eso las quise dar desde el comienzo, porque es un poquito difícil, pero lo que estamos es sintetizando este pasaje de la Escritura. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Toda ella nos llena de bendiciones y de enseñanzas que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a confiar en el Señor Jesús. Esa es la esencia de nuestra salvación. Quizás hay personas que piensan que otras son las razones que lo salvan a uno o que lo hacen auténtico, pero somos tus hijos por confiar en el Señor Jesús. En el nombre de Él te damos las gracias. Amén.